Les damos la más cordial bienvenida a los servicios en vivo en el Tabernáculo Ebenezer. Estamos ubicados en la ciudad de Barquisimeto, Venezuela. Participe en la adoración y el mover del Espíritu Santo, teniendo compañerismo con su pueblo. Nuestra oración es que el Señor circuncide cada corazón para escuchar la palabra y los labios que la hablan. Bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. Hermanos y hermanas, amigos que nos escuchan en esta tarde, en este servicio, sean bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. Damos comienzo a este servicio para la gloria del Señor. Les invito en esta tarde a que juntos nos alleguemos al Señor para recibir de Él su bendición, que es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Vamos a abrir en nuestras Biblias en el Salmo 97. Vamos a leer este hermoso salmo en esta tarde para la gloria del Señor. Leemos Salmo 97 en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Jehová reinó, regocíjese la tierra, alégrese las muchas islas. Nube y oscuridad alrededor de él, justicia y juicio son el asiento de su trono. Fuego irá delante de él y abrazará en derredor sus enemigos. Sus relámpagos alumbraron el mundo, la tierra vio y estremecióse. Los montes se derritieron como cera delante de Jehová, delante del Señor de toda la tierra. Los cielos denunciaron su justicia y todos los pueblos vieron su gloria. Avergüéncense todos los que sirven a las imágenes de talla, los que se alaban de los ídolos, los dioses todos a él se encorven. Oyó Sión y alegróse, y las hijas de Judá, oh Jehová, se gozaron por tus juicios. Porque tú, Jehová, eres alto sobre toda la tierra, eres muy ensalzado sobre todos los dioses. Los que a Jehová amáis, aborreced el mal. Guarda él las almas de sus santos, de mano de los impíos los libra. Luz está sembrada para el justo, y alegría para los rectos de corazón. Alegraos justos en Jehová, y alabad la memoria de su santidad. Amén y amén. Les invito a ustedes quienes nos escuchan en esta tarde, donde quiera que se encuentren, en sus hogares o en el lugar donde el Señor los ha puesto para ver este servicio especial, que inclinen sus rostros y pongámonos en las manos del Señor. Bondadoso Padre Celestial, gracias te damos porque podemos invocar tu santo y precioso nombre en esta tarde, Señor, junto a tu pueblo, porque ciertamente no hay distancia, Señor, para cuando alguien quiere entrar en tu presencia, para cuando alguien, Señor, quiere alabar tu nombre. Tú estás, Señor, en aquellos que aman tu nombre y que crean el ambiente en donde tú te manifiestas y tienes compañerismo. Señor, que en esta hora cada uno de los que nos escuchan y nos ven, Señor, puedan en esta hora recibir de tu bendición. Sana todo cuerpo enfermo, liberta toda alma oprimida en esta hora, Señor, y que la alabanza y la predicación puedan ser sanidad para los cuerpos y sanidad y liberación para las almas. Que así sea. Ponemos este servicio en tus manos para la gloria de tu nombre. Recibe cada cántico y cada adoración que se ha de entonar en esta hora como un olor grato para tu gloria y honra. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Gracias, Señor.
Les invito en esta tarde para que alabemos juntos este precioso himno, oh bondad tan infinita hacia el mundo pecador. Dios en Cristo revelando su eternal y santo amor. Si ustedes tienen el himnario, está en la página 48. Todos para la gloria del Señor. Aleluya. Qué bueno es el Señor con sus hijos. La gloria y la honra sean para el Señor. Todos. Oh bondad tan infinita hacia el mundo pecador. Dios en Cristo revelando su eternal y santo amor. Es Jesús para mí la esperanza de salud, solo en Él hallaré la divina plenitud, como el vasto firmamento, como el vasto firmamento, como el insondable mar. Es la gracia salvadora que Jesús al alma da. Es Jesús para mí, la esperanza de salud. Solo en Él hallaré la divina plenitud. Aunque fueren tus pecados, aunque fueren tus pecados rojos como el carmesí, en el río del Calvario hay limpieza para ti. Es Jesús para mí, la esperanza de salud. Solo en Él hallaré la divina, aleluya, como el vasto firmamento, como el vasto firmamento, como el insondable mar, como el insondable mar. Es la gracia salvadora, es la gracia salvadora que Jesús al alma da, que Jesús al alma da. Es Jesús para mí, la esperanza de salud. Solo en Él hallaré la divina plenitud. Aunque fueren tus pecados, aunque fueren tus pecados rojos como el carmesí, rojos como el carmesí, en el río del Calvario, en el río del Calvario hay limpieza para ti. Es Jesús para mí, la esperanza de salud. Solo en Él hallaré la divina plenitud. Amén. En Él encontramos esa salvación, ese perdón, pero hay una vía para lograr eso, y es la obediencia. Es lo que el Señor pide de cada uno de nosotros, y por eso vamos a cantar ese precioso himno en la página 46. Cuando andemos con Dios, escuchando su voz,
nuestra senda florida será. Si acatamos su ley, Él será nuestro Rey, y con Él reinaremos allá. Obedecer cumple a nuestro deber. Si queréis ser felices, debéis obedecer. Les invito a todos para que cantemos este precioso himno para la gloria del Señor. Cuando andemos con Dios, escuchando su voz, nuestra senda florida será. Si acatamos su ley, Él será nuestro Rey, y con Él reinaremos allá. Obedecer cumple a nuestro deber. Si queréis ser felices, debéis obedecer. Cuando Cristo murió, nuestro llanto enjugó, proclamarle debemos doquier. Gozarás del amor de tu Rey y Señor, si obediente le quieres tu ser. Obedecer cumple a nuestro deber. Si queréis ser felices, debéis obedecer. No podremos probar sus delicias sin par, si seguimos mundano el placer. Obtendremos su amor y el divino favor, si sus leyes queremos hacer. Obedecer cumple a nuestro deber. Si queréis ser felices, debéis obedecer. Cuando Cristo nuestro llanto enjugó, proclamarle debemos doquier. Gozarás del amor de tu Rey y Señor, si obediente le quieres tu ser. Obedecer cumple a nuestro deber. Si queréis ser felices, debéis obedecer. No podremos probar sus delicias sin par, si seguimos mundano el placer. Obtendremos su amor, y el divino favor, si sus leyes queremos hacer. Obedecer cumple a nuestro deber. Si queréis ser felices,
debéis obedecer. La Biblia dice, confesad a Jehová, invocad su nombre, haced notorias en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Testimonios de vida, la novia testificando de su experiencia con Jesús. Buenos días. Mi nombre es María Chazoy, la hermana María Chazoy. Me congrego aquí en el Tabernáculo de Benecer, en la calle 34, entre 16 y 17. Y mi pastor es mi hermano Osvaldo Tona. Vengo a contar este testimonio para la gloria y la honra de mi Padre, Señor Jesucristo. Tuve hace tiempo, cuando yo llegué aquí a la iglesia, como 2 meses, me enfermé, ¿verdad? Entonces yo llegué y me sentía tan mal que yo fui a los médicos y tenía algo así, no sé, en el cuerpo, una piquiña, y me ardía la boca, como que fuera así un tizón pues en la boca. Y entonces eso me llevó a ir a los médicos a ver qué es lo que me pasaba. Y entonces me mandaron a hacer muchos exámenes y en eso me mandaron a hacer unos exámenes de citología y eco transvaginal para ver, porque no me había hecho nada de los exámenes, porque pensaban que era azúcar, pero no era. Eso fue descartado. Resulta que cuando voy a hacerme los exámenes de eso, bueno, me ven algo ahí feo, ¿verdad? Y la doctora me dice que eso estaba muy feo, que eso tenía hasta mal olor y estaba muy inflamado. Cuando me hacen las pruebas, eso fue un gran dolor para mí, que eso no podían hacerme las pruebas. Y bueno, lograron hacer todas las pruebas y me fui para la casa. Cuando llego a la casa, ese día, duré como 3 días con dolores en todo el cuerpo, en parte de las piernas, me dolía y me dio fiebre y no podía dormir. Entonces, de una vez el enemigo me metió en la mente que era cáncer que tenía. Y así estuve como 3 días. Y después reaccioné y dije, no, yo voy para la iglesia, yo voy a pedir la oración porque yo tengo un Dios sanador. Y me vengo para la iglesia, hablo con mi pastor y le cuento lo que me pasó y eso. Y entonces él me dice, oraron por mí, pues. 15 días después que yo voy, que ya oraron y me entregaron todos mis exámenes, yo voy a que una amiga que ella es médico y ella fue la que me revisó y me revisó todos los exámenes y estuvimos hablando. Y me dice, hija, ¿por qué usted viene para acá, para el consultorio? Yo le digo a ella que, bueno, que a mí me habían dicho lo que la doctora, que eso se veía muy feo, que tenía mal olor y tenía inflamación. Y bueno, y tuve los síntomas que le conté a ella, de fiebre y todo eso. Y bueno, me revisó, me hizo el examen físico y todo. Y después ella me dice a mí, pero yo le entrego todos los exámenes y ella me dice a mí que no, que yo no tengo nada, que yo estoy sana, que yo estoy sana. Entonces yo le alzo la mano y le digo que gracias a mi Dios porque yo pedí la oración y que ese fue mi Dios que me sanó. Entonces ella me dice, bueno, sí, me dice así. Y lo único que me dijo, no te voy a mandar ni pastillas ni nada, solamente te digo que, bueno, que camines y que, porque tenía nada más el colesterol un poquito alto y la hemoglobina, más nada, que con eso, con pastillas, nada, eso, sino caminando y eso, con eso me iba a curar. Le doy la gloria y la honra a mi Padre porque fue el que me sanó. Dios le bendiga, hermano. Espero que este testimonio le haya servido a alguien que tenga dudas, que hay un Dios que nos puede sanar y bueno, le doy la gloria y la honra a mi Padre. Dios le bendiga. Amén. Escuchemos al hermano José Rossi en el mensaje Este es el tiempo, parte 44.
Dios les bendiga, un placer saludarles nuevamente. En el nombre del Señor Jesucristo reciban este saludo. Una vez más, bueno, en este lugar, atravesando por cosas, pruebas y dificultades, pero el Señor es el que tiene el control de todo. Cuando Dios permite algo en nuestras vidas, es porque Él tiene algo mejor. Cuando Él permite que nosotros perdamos algo, es porque es mejor para nosotros. Es mejor para nosotros y es un descanso conocer esa verdad. Por eso es necesario que nosotros tengamos el Espíritu Santo, porque solamente así es como nosotros podemos descansar en el Señor. Como dice la palabra ya en el libro de los Hechos, eh, capítulo 3, versículo 19, dice: así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Ese refrigerio es un descanso. Es algo, cuando usted está muy sediento, cansado, asoleado, y se sienta en una sombra y se toma un vaso de agua fría o un refresco, algo frío, usted se siente bien, porque ese refrigerio que se tomó lo calmó. En este caso, lo que nos dice la palabra es que necesitamos cumplir la palabra del Señor, recibir al Señor como nuestro Salvador y dar los pasos necesarios para que el Señor nos dé el Espíritu Santo. Es el verdadero refrigerio del creyente. Ese refrigerio que cuando nosotros estamos muy trabajados y cargados, como dijo el Señor Jesús: venid a mí, dijo el Señor, todos los que estéis trabajados y cargados, que yo los haré descansar, porque Él es el único. En nuestra vida diaria, en lo natural, bueno, nos acontece eso. En lo espiritual, cuando nosotros ya empezamos a examinar todas las cosas espiritualmente, entonces nosotros nos damos cuenta que necesitamos ese descanso, ese refrigerio, ese reposo, podemos decirlo, para nosotros poder descansar del afán del mundo, del afán de las religiones, del afán de tantas cosas que nos atacan. Nosotros necesitamos ese descanso. Y solamente Dios lo puede dar. No podemos nosotros conseguir en alguna parte o en alguna otra parte ese descanso, ese refrigerio, sino en el Señor. El Señor es nuestro refugio. El Señor es nuestro descanso. El Señor es esa roca inconmovible que brota agua. Esa agua cristalina, esa agua que nos quita la sed. Esa es la palabra del Señor. Porque la palabra del Señor dice que llegaría el tiempo, y estamos en ese tiempo. Este es el tiempo cuando la gente tendrían hambre y sed. No hambre y sed de comida y bebida natural, sino de oír la palabra del Señor. Porque en el mundo, bueno, hoy en día se oye en muchas partes la palabra del Señor, supuestamente, pero cuando examinamos a la luz de la Biblia, nos damos cuenta que es una palabra mezclada. Hay pocos sitios donde se predica la palabra pura del Señor, y esa es la que Dios respalda. Dios no va a respaldar un concepto de hombre, un manual de iglesia que la gente hayan tomado para mezclar la palabra y mezclarla con sus interpretaciones, con sus tradiciones, con sus conceptos. No, Dios no respalda eso. Cuando la palabra, el que la predica, el que la expone, se mantiene pura, entonces Dios respalda esa palabra. Y no solamente la respalda, la pone por obra, porque esa es la forma de Dios de interpretar su palabra, poniéndola por obra. Y hoy en día
Nuevamente Dios está poniendo por obra esa palabra. Dios lo está haciendo a través de esos hombres y mujeres que se han rendido en las manos del Señor. Dios lo está haciendo. Dios tiene un ministerio de 5 oficios que Él le dio a los hombres para que, dice la Biblia, para que fuera perfeccionado los santos. Para perfección de los santos, dice la palabra. Para la obra del ministerio. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Porque hay una sola fe. Hoy en día, bueno, podemos ver muchas creencias, muchas cosas en el mundo, pero hay una sola fe. La fe de Dios es una sola. La fe de Jesucristo es una sola, no hay más. Entonces, cuando nosotros llegamos a ese punto, ese es lo que Dios respalda. Ese es lo que Dios quiere, que nosotros hablemos, que nosotros comentemos, que nosotros siempre estemos hablando de Él en todo tiempo. Si nosotros nos mantenemos en obediencia, hablando del Señor Jesús, el Señor Jesús respalda su palabra. El Señor Jesús se hace presente. Pero si nosotros estamos hablando cosas del mundo, estamos hablando, diciendo palabras deshonestas, palabras torpes, hablando de distintas cosas que no edifican, porque nosotros podríamos hablar de política, de la sociedad, de la música, de distintas clases de cosas, deporte, y eso no es que está mal, eso está bien en lo humano. Pero si queremos avanzar, si queremos prosperar en lo espiritual, entonces tenemos que mantenernos hablando del Señor, para que el Señor se haga presente y el Señor nos dé, pues. Entonces lo que nosotros necesitamos, Él nos lo va a dar. Pero tenemos que hacer lo que Él diga, porque si nosotros hacemos lo que nos provoque, imagínense. Este cuerpo, dice la Biblia en Romanos 8, que ala para el pecado. Esta carne mortal ala hacia el pecado, porque viene del pecado. Pero nuestro espíritu proviene de Dios. Y ese es el que necesitamos que domine esta carne, que la ponga en servidumbre, que la sujete, para que no haga lo que le provoca, sino que haga lo que Dios ha mandado hacer. Vamos a tomar una escritura para entrar en el tema del día de hoy. Vamos a leer en el libro de Génesis, el capítulo 6. Muchas veces hemos leído esta escritura y la hemos enfocado de distintos puntos de vista. Hoy, bueno, tenemos un enfoque, hoy que sea el Señor, después que leamos, bueno, nos ponemos en la mano del Señor para que sea Dios el que nos dé el contexto de la palabra que vamos a leer. Les dije, vamos a leer Génesis capítulo 6, vamos a leer desde el versículo 9, algunos versículos allí, y bueno, si el Señor lo permite, bueno, leemos otras escrituras, leemos la otra parte de ese capítulo que falta, del 1 al 8. Vamos a ver cómo dirige el Señor. Aquí estamos sujetos a la guianza del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que dirige todas las cosas. Nosotros solamente nos rendimos en sus manos y nos dejamos guiar. Es como una persona va a un sitio y no conoce ese sitio, una montaña, algo así, no conoce ese sitio, tiene que estar alerta, siempre con el guía, no soltarse. Y si lo hace de esa forma, bueno, regresa con bien, pero hay mucha gente que se han perdido en las montañas, en sitios así, porque se ponen a inventar, a salirse de la guianza. Y en este tiempo, bueno, el Señor Jesús dijo que iba a enviar el Espíritu Santo para que nos guiara toda verdad. Y en este tiempo lo está haciendo. Siempre lo ha hecho, pero Él no dejó de hacerlo. No, lo está haciendo todavía. Y si el tiempo dura, lo seguirá haciendo mientras el tiempo dure. Hasta que el Señor venga a cumplir su palabra. Cuando llegue el tiempo del cumplimiento de la promesa, hasta allí llegó. Por eso vamos a leer esta escritura. La leemos en el nombre del Señor Jesucristo. Génesis capítulo 6, desde el versículo 9, dice la palabra del Señor. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser,
porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposento en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Vamos a leer hasta allí para no hacer tan larga la escritura inicial. Y bueno, si el Señor lo permite, leemos la otra parte, los otros versículos. Vamos a orar, vamos a ponernos en las manos del Señor para que Dios nos hable una vez más. Bendito Dios, en esta hora, Señor, estamos muy agradecidos de tu presencia, Señor, porque tú dijiste, Señor, que donde están 2 o 3 congregados en tu nombre, ahí estás tú en medio de ellos. Gracias por tu presencia, gracias, Señor, por aceptar la invitación. Nosotros no podemos hacer nada nosotros solos, Señor, nosotros mismos no podemos hacer nada. Te necesitamos a ti, Señor. Necesitamos tu Espíritu Santo, Señor, que nos dirija, Señor, que nos hable, que nos guíe, Señor, porque en medio de este mundo malo, Señor, en medio de tanto pecado, si nosotros no vigilamos, Señor, el mundo nos absorbe, nos atrae, Señor, nos puede absorber, nos puede sepultar, Señor, pero tú estás presente, Señor. Tú siempre estás allí, Señor, para alertarnos, para advertirnos, Señor, del peligro, de cuando esas acechanzas se acercan, cuando esas insinuaciones, esas tentaciones están por manifestarse, Señor. Tú te haces presente, Señor, y nos das esa fortaleza que nosotros necesitamos para resistir, Señor, este día malo. Gracias, Señor. En el nombre del Señor Jesucristo, Padre Santo, ponemos a nuestros amigos y hermanos que están escuchando esta cinta, Señor, esta grabación, Padre Santo. Sé tú, Señor, con ellos, dándole, Señor, todo lo que ellos necesitan, Señor. Lo natural, lo espiritual, dales todo, Señor. Te lo rogamos, Padre Santo. Nosotros también nos ponemos en tus manos, Señor, para que tú hables por medio nuestro, Padre bendito. Bendice, Señor, este servicio. Dirige tú todas las cosas, Señor. En el nombre del Señor Jesucristo te lo pedimos y te damos las gracias, Señor. Amén. Bueno, vamos a continuar con el tema principal, que es este es el tiempo. ¿Y este es el tiempo de qué? Podríamos decir. O se podría preguntar a alguien. Bueno, este es el tiempo de hacer muchas cosas. Podemos nosotros hacer muchas cosas, pero hay que enfocar esas cosas que nosotros podemos hacer, enfocarlas a Dios, enfocarlas a la palabra, a la obediencia completa de la palabra, no obedecer una parte de la palabra, lo que nos convenga o lo que no nos afecte, lo que no nos guste, eso no lo vamos a tomar, no. Eso es lo que más rápido tenemos que tomar, porque lo que no nos guste es porque nosotros estamos fallando en algo allí. Y entonces no nos gusta por eso, pero Dios quiere corregir esas cosas. Dios tiene su forma de corregir a sus hijos. La Biblia dice que Dios al que ama castiga y azota a aquel que tiene por hijo o aquel que toma por hijo. Entonces, este es el tiempo de ¿qué? De tomar la vía de escape provista por Dios. Ese es podemos decir, el subtema. Nosotros primero tenemos que saber cuál es la vía de escape. Acabamos de leer en el tiempo de Noé, Dios proveyó una vía de escape. Dios encaminó, vamos a decirlo así, guió a Noé. Le dijo, o Dios vio en Noé algo diferente. Y él escogió a Noé para proveer una vía de escape porque venía un juicio. La Biblia dice en la Biblia, en el párrafo que acabamos de leer, o en el capítulo, el capítulo 6 de Génesis, vamos a leer desde el versículo 5, esos 4 versículos que faltaron por leer, 5, 6, 7 y 8. Dice la Biblia, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Entonces había maldad. ¿Por qué causa? El pecado que se originó, el pecado
el primer pecado fue la desobediencia de Eva primeramente y después de Adán. Entonces ese pecado siguió corriendo, iba pasando de generación en generación. Y al pasar el tiempo se iba como extendiendo, iban saliendo raíces, iba el pecado pariendo, como dice también la Biblia. El pecado engendra contienda. Entonces, ese pecado ya no era uno, la desobediencia, no, después se convirtió en dos. Y esos dos después se convirtieron en cuatro. Y esos cuatro se convirtieron en ocho. Y así esas cosas se fue multiplicando. Hasta que llegó ese tiempo cuando ya estaba insostenible. Ya vamos a decirlo, esta sociedad, la gente del tiempo de Noé, había más población que en este tiempo. Y la gente, la ciencia estaba más avanzada y todas las cosas, la gente estaba muy perdidos en el mundo. Imagínense, el mundo hoy en día, por decirlo, el mundo, por decir el sistema mundial está corrompido, está podrido. Entonces, ese es en este tiempo. Imagínense cómo sería en aquel tiempo. Que Dios, dice la Biblia, que Dios miró la tierra y vio que todo era violencia. ¿Cómo está la cosa en este tiempo? ¿Cómo está la condición del mundo en este tiempo? Violencia, homosexualidad, robo, hurto, homicidio. Pero hay un remanente, hay una porción, una iglesia, o vamos a llamarlo la iglesia escogida de Dios, que es un grupito pequeño, porque la Biblia dice manada pequeña. En cada edad ha existido una manada pequeña. Va a llegar el tiempo cuando esas edades, todos nos vamos a unir y van a ser millones de millones, como dice la Biblia. Pero en este tiempo es un grupo pequeño. Cada tiempo de Dios ha sido un grupo pequeño. La maldad se ha esparcido tanto en el mundo que Dios siempre tiene un grupito que Él sabe quiénes son. Nosotros somos los que no sabemos dónde están, quiénes son. Por eso es que hay que hablarle a todos. Porque no sabemos quién es el hijo de Dios, quién es el hijo del diablo, quién es el desobediente, quién es el obediente. No sabemos. Entonces, porque nosotros también estuvimos en esa condición en el pasado. Nosotros no nacimos siendo cristianos, pero por la gracia del Señor, el Señor nos sacó de allá, de la inmundicia, de la basura, donde estábamos. Y nos trasladó, como dice la palabra del Señor, al reino de su amado Hijo. No es cualquier cosa, es el reino de su amado Hijo. Es el reino de los cielos. Y eso no es nada más ni nada menos que el Espíritu Santo. Dios nos dio el Espíritu Santo para que nos guíe, como estamos hablando hace unos momentos, para que nos guíe a toda verdad. Y dice la palabra que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. O sea, a Dios le pesó haber hecho al hombre sobre la tierra. Cuando vio la condición del hombre, cómo se había corrompido, cómo se había perdido. Usted se pone a ver hoy en día, usted sale a la calle y eso es lo que hay en la calle. Usted se le atraviesa a alguien y bueno, lo insultan, lo miran feo o tratan de golpearlo, de hacerle algo, porque la maldad es mucha. La violencia ha invadido todos los espacios, podemos decir así. Entonces, pero hay un grupo, una iglesia, un grupo escogido por Dios, que Dios lo escogió no hoy, Dios no está escogiendo gente hoy, Dios lo escogió desde antes de la fundación del mundo, que crean un ambiente donde vivir. Ese es el mundo donde nosotros vivimos, ese ambiente espiritual, donde se oye es la palabra del Señor, las alabanzas, la adoración, la oración.
hacerle bien al prójimo, amar a nuestros amigos y a nuestros enemigos también. Ese es el ambiente espiritual donde estamos llamados nosotros a vivir. Pero la maldad se ha metido en muchas partes y trata de meterse donde están los hijos de Dios, solamente que Dios protege. Dios tiene esa protección. No es que haciendo algo fuera de la palabra, no. Dios lo prometió. Dios prometió que ese grupo pequeño, él le iba a dar un espíritu de fortaleza, un espíritu de sabiduría, un espíritu de fe, el Espíritu Santo, el cual trae la fe de Dios, el poder de Dios, el conocimiento de Dios, el dominio propio de Dios, la paciencia de Dios, el temor de Dios, el amor fraternal, todo eso está incluido allí. Entonces Dios, por medio de esas virtudes, cuando viene el ataque del enemigo, por eso dice la palabra del Señor, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, nada, lo que venga, nada nos podrá apartar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces dice la palabra del Señor, y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil, y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. ¿Por qué Noé halló gracia ante los ojos de Jehová? Porque Noé vivía en una actitud diferente. No era un hombre muy sobresaliente en la sociedad, un hombre apoderado, adinerado. No, era un agricultor, Noé. Solamente que Dios lo escogió por la pureza que había en su corazón. Porque Dios, no, ahí Dios está, Dios nos ha dado la doctrina de Jesucristo para que nosotros sepamos por medio de esa doctrina cuál es la verdad. Porque hoy en día, bueno, hay muchas religiones, muchas interpretaciones. Y en una oportunidad, una vida me preguntaba a mí, bueno, mira, hay muchas religiones, muchas cosas y muchas iglesias. ¿Dónde está la verdad? Yo le dije, la verdad es una sola. La verdad es la palabra de Dios. La verdad está en la Biblia. ¿Usted quiere saber dónde está la verdad? Vaya a la Biblia. Ahí está la verdad. Pero esa verdad tiene que ser revelada. Porque mientras Dios no la revele, mientras Dios no nos la explique, porque la revelación es la explicación que Dios nos da. ¿Y cómo la revela Dios? Poniéndola por obra. ¿Y cómo la pone por obra? Por medio de sus manifestaciones. ¿Y cómo nosotros llegamos a eso? Bueno, necesitamos la instrucción correcta. Porque una persona tiene una manifestación de Dios, el diablo se puede aprovechar de eso. El Señor lo reprenda. Él puede aprovecharse de eso. Si él logra meter un poquitico de levadura allí, un poquitico de mezcla, echa a perder toda la masa. Eso es lo que dice la palabra del Señor. El Señor Jesús dijo, un poquito de levadura leuda toda la masa. Entonces un 0,01% de mentira y 99,9% o 99,99% de verdad, ese poquitico de mentira daña todo, porque el Señor Jesús dijo, ustedes con sus tradiciones invalidan la ley de Dios. ¿Y qué eran esas tradiciones? Cosas mezcladas que las religiones habían mezclado en el tiempo de Jesús. Hoy en día hay más religiones en ese tiempo. Y hoy en día hay más interpretaciones. Hoy en día hay más mezcla. Entonces, hoy en día estamos viendo que es como los días de Noé. ¿Y qué dijo el Señor? El Señor dijo, he decidido el fin de todo ser.
porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. ¿De quién? De la gente, del hombre, de las mujeres. Mire, hoy en día hay corrupción en todas partes. Niños, jóvenes, adultos, viejos, todo el mundo está... El que no esté encaminado correctamente por Dios, porque Dios es el que nos guía. Nosotros no venimos aquí a predicarle a usted una religión, no. Dios nos guarde de eso. Nosotros venimos a traer la palabra del Señor, la interpretación de Dios, la revelación que Dios nos ha dado. Y entonces ahora usted tiene que pedirle a Dios en oración que le revele a usted también esa palabra, para que usted pueda hacer las cosas correctamente, para que usted haga lo que es agradable a los ojos de Dios. Eso no es lo que dice la Biblia. No te conformes a este mundo, en Romanos capítulo 12, versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Es eso, la revelación. Esa revelación lo transforma usted. Cuerpo, espíritu y alma es transformado. Entonces, cuando usted cambia o usted acepta eso, ya usted no va a ser la misma persona. Cuando usted empieza a caminar en los caminos del Señor, ya usted no va a ser la misma persona. Si usted dice que es creyente y sigue siendo el mismo mentiroso, sigue siendo el mismo codiciador, el mismo hablador de tontería, chismoso y cosas, bueno, todo lo que aborrece Dios, entonces usted se está engañando a usted mismo. Usted está mal encaminado. Y así, parece duro y es duro, pero el Señor nos llamó a decir la verdad. El Señor no nos llamó a nosotros a que le diéramos palmadita en el hombro y le dijéramos, no, sigue así, que va bien. En cualquier momento o más adelante, en algún día Dios te va a ayudar y Dios te va a transformar y esto. No, eso es mentira. De una vez usted tiene que esforzarse a pelear en contra del mundo, a pelear en contra del diablo y a pelear en contra de usted mismo. Porque este hombre de carne y hueso, le gusta que lo consientan, le gusta complacer los deseos. Pero cuando Dios dice no, Dios nos dice a nosotros que no y es no. Dios no va a decir hoy o no va a decir ayer no, y hoy o mañana va a decir, no, está bien, sí, bueno, vamos a cambiar de opinión. No, Dios es el mismo. Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. En Dios no hay mudanza ni sombra de variación. ¿Qué dice la palabra? Someteos pues a Dios. Resistid al diablo y de vosotros huirá. Porque el diablo trae la tentación. Y el diablo, cuando ve que a alguien se le sale de las manos y empieza a caminar con Dios y a obedecer a Dios, y Dios empieza a revelarle cosas, y esa persona, hombre, mujer, niño, viejo, lo que sea, empieza a obedecer a Dios, empieza a arreglar su vida, deja los vicios, deja las cosas malas, las malas palabras, las trampas, la vida de estafa que lleva, deja todo eso. Entonces el diablo no se va a quedar quieto, el diablo empieza a tirar cosas, empieza a insinuar, empieza a tentar, pero Dios no da la fortaleza para aguantar la tentación. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Cuando viene la tentación, ser tentado no es malo. El Señor Jesús también fue tentado, dice la palabra, en todo, igual que nosotros, pero con una diferencia. Él no cayó en la tentación. Nosotros estamos llamados a eso también, a no caer en la tentación, porque Dios proveyó una vía de escape, así como en este tiempo de Noé, Dios proveyó la vía de escape y vio a aquel hombre y dijo, aquel sí me va a obedecer. Aquel hombre que está allá, porque Dios ve el corazón. Dios mira el corazón. Nosotros vemos la parte exterior de las personas. Entonces, cuando Dios ve el corazón y Dios empieza a lidiar con ese hombre, con esa mujer, entonces ahí se acaba de todas esas cosas malas.
ya la persona ni siquiera se viste indecorosamente. La persona se viste decentemente. La persona se viste con una ropa, no es necesario cargar unas ropas elegantes. No, no, no. Dios no ve eso. Sino que la persona ahora se viste correctamente. El hombre se viste como hombre y la mujer se viste como mujer. Y empieza Dios a darle instrucciones y ese hombre y esa mujer a seguir esas instrucciones. Al hombre le dice, tú vas a dejar los tragos sociales, los vicios, todas estas cosas, todo lo que ese hombre pueda tener. Y hay unos que no tienen eso, pero tampoco tienen a Dios. Y la persona misma resiste a Dios. A veces Dios empieza a lidiar con la persona, a darle sueño, ponerle cosas en su vida, empiezan a sucederle cosas y la persona todavía se pregunta, ¿será que Dios está lidiando conmigo? Vaya a la presencia de Dios en oración y le pregunta. Dios le va a dar la respuesta. Porque cuando una persona le pregunta algo a Dios, Dios le responde. Ahora, la persona después que pregunta eso, tiene que estar a la expectativa, tiene que estar alerta. Porque en cualquier momento, de cualquier forma, Dios le va a hablar. Puede ser que le hable, que lo escuche. Y esa voz de Dios no se escucha con estos oídos naturales, se escucha con el corazón. Puede ser que le hable por medio de una predicación, puede ser que le hable por medio de una alabanza, puede ser que le hable por un niño, hasta por un borracho. Por cualquier persona le puede hablar Dios. Ahí tenemos que estar alerta. Cuando Dios nos dé la respuesta que nosotros estamos esperando, nosotros tenemos que reconocer que fue Dios que nos está respondiendo. Venga de donde venga. No nos pongamos a mirar a quién está usando Dios. No. Si es un borracho, bueno, Dios sabe por qué está dejando lo que sea borracho. Nosotros también anduvimos en esas condiciones. Y Dios permitió que nos revolcáramos bastante en el barro, en el pecado, para que Él después, cuando Él nos sacara, cuando Él nos mostrara la vía de escape, nosotros hiciéramos lo que hizo Noé, nos metiéramos en esa vía de escape y no quisiéramos salir más. Entonces vamos a seguir leyendo aquí. ¿Qué dice la palabra? Le dijo, hazte una arca. Yo voy a destruir la tierra porque está violenta. La tierra está llena de violencia. Yo lo voy a destruir, dijo Dios. Pero te voy a dar una vía de escape. Hazte una arca de madera de gofer. Entonces nos vamos a explicar todos esos detalles de la madera de gofer, porque nos quitaría mucho tiempo y el tiempo es corto y el reloj sigue caminando y se nos va todo el tiempo allí. Pero mire las instrucciones que le da Dios. Le explica qué materiales va a usar, cómo le da las medidas, porque más adelante le dice, hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. O sea, la iba a impermeabilizar después que estuviera terminada. Y de esta manera la harás de 300 codos de longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Las medidas del arca también se las dio. Una ventana harás al arca y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba y pondrás la puerta del arca a su lado y le harás piso bajo, segundo y tercero. Entonces, todos esos detalles Dios se los dio, como lo iba a hacer Noé. He aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo. Ahí está. Está la palabra clave. Dios hizo un pacto con Noé. Dios ha hecho un pacto con nosotros hoy. Más adelante vamos a leer eso. Y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Porque más adelante en el libro de los Hechos, al pasar el tiempo, bueno, ocurrió todo esto. Y fue pasando el tiempo en el libro de los Hechos. El Señor dijo por la boca del apóstol Pablo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa.
Ahí se estaba cumpliendo esta palabra también. Porque si nosotros obedecemos a Dios, los nuestros entran en la promesa. Entonces hay una vía de escape. No importa la condición en que se encuentre el hombre y la mujer. No importa esa condición. Dios lo saca de allí. Dios tiene esa vía de escape. ¿Cómo lo saca? Bueno, por medio del Evangelio, la predicación del Evangelio. Tiene que haber esos predicadores que predican la palabra de Dios pura y sin añadiduras de nada. Y entrarás tú y tus hijos, tu mujer, la mujer de tus hijos contigo. Y de todo lo que vive, de toda carne, dos de cada especie meterás en el arca, para que tengan vida contigo, macho y hembra serán. De las aves según su especie, de las bestias según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie, 2 de cada especie entrarán contigo para que tengan vida. Y toma contigo de todo alimento que se come, y almacénalo y servirá de sustento para ti y para ellos. Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Entonces, Dios, aquí vemos cómo Dios proveyó para ese juicio que venía, porque Dios miró la tierra y estaba llena de violencia, estaba llena dice, en ese tiempo habían varones de renombre. Esos varones de renombre eran hombres astutos, mañosos, hombres, famosos. Hoy en día vemos mucho eso. Hombres que andan tras la fama. Hombres que quieren agradar a Dios con astucia. No, la astucia no es de Dios. El hombre de Dios es manso, humilde. Ahí tenemos el ejemplo del Señor Jesús. Hombre manso y humilde de corazón. Entonces, en este tiempo está pasando lo mismo. En este tiempo, bueno, Dios dijo que, dice en el libro de Mateo, que tenemos esta escritura aquí anotada, Mateo, capítulo 25, versículo 1. Habla de las 10 vírgenes. Entonces sabemos este relato, vamos a resumir por causa del tiempo. En este relato habían 10 vírgenes, 5 eran prudentes porque tenían el aceite en sus lámparas y 5 eran insensatas porque eran vírgenes pero no tenían aceite en sus lámparas. Entonces, ¿qué tipifica esto? No tenían el Espíritu Santo. Pero las otras 5 prudentes sí tenían el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Que de repente llegó el esposo a buscarla. Eso es lo que estamos esperando en este tiempo. Estamos en la etapa de perfección y estamos esperando la transformación de estos cuerpos mortales para que sean inmortales. Estos cuerpos que se corrompen, que se dañan, que se ponen viejos, va a ser transformado este cuerpo en un cuerpo incorruptible. Eso es lo que dice la palabra del Señor allá en el libro de Primera de Corintios, capítulo 15, del versículo 51 en adelante. O si quiere lea todo el capítulo, o si quiere lea todo el libro de Primera de Corintios, y usted va a entender la palabra del Señor, porque el Señor no se queda, no deja a la gente enredada. No. Dios explica, Dios da. Aquel que le pide, Dios le da. Entonces, ¿qué dice la palabra? Que ellas, porque ellas le pidieron aceite a las prudentes, o sea, le dijeron, deme de su Espíritu Santo. Nosotros no podemos darle el Espíritu Santo a nadie. No. Solamente Dios instruye cómo recibirlo. Pero la persona tiene que ir a adquirirlo la misma persona. Entonces, las prudentes le dijeron, no, vayan ustedes y compren, porque nosotros, si nosotros les damos, entonces nos va a faltar. Y más bien a los que venden y comprar para vosotras mismas, hablando del aceite, en lo natural, pero nosotros, Dios lo tipifica en lo espiritual. ¿Cómo va a ser usted para recibirlo, para comprarlo? Pague el precio, pague la afrenta, porque el que busque de Dios va a ser afrentado, va a ser ofendido, va a ser perseguido.
va a ser señalado, juzgado y condenado por el mundo. Porque no sé, el que busca de Dios, el que tiene el Espíritu Santo, no se comporta igual que el mundo. El mundo con sus tradiciones y sus cosas y sus vagabunderías, ellos les contenta eso y dicen que están bien así. Pero una persona que se porta diferente, dice, lo señalan. Una hermana que se viste correctamente como una dama, la señalan, dice, parece una vieja. No se pinta, toda pálida, parece un muerto, que no sé qué, y empiezan a señalarla. Ese son instrumentos del diablo. El diablo los usa para tratar de que la persona se devuelva del camino del Señor, pero esa persona, si es de Dios, mire, eso no se devuelve por nada. Ni que le digan lo que le digan. No se va a ofender, no se va a molestar. No, más bien va a darle gracias a Dios, porque eso fue lo que dijo el Señor. Bienaventurado cuando los persigan y los maten y le hagan cosas por mi causa, dijo el Señor. Entonces, ¿qué dice la palabra? Mientras ellas iban a comprar, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Eso fue lo que pasó en el tiempo de Noé. Noé duró 120 años haciendo el arca. Y esos 120 años le predicó a la gente: arrepiéntanse, porque va a llover, va a caer agua del cielo. No le creyeron, porque en ese tiempo no llovía. La lluvia empezaron de ahí para acá. Pero antes de ahí, antes del diluvio, no había lluvia. Dice la Biblia que la tierra se regaba con un vapor que salía de la tierra. Con eso era que se regaba la tierra. No tenía que ir uno con una manguera a regar los árboles. No, eso no era necesario. Dios mismo regaba la tierra. Entonces cuando salió Noé, un viejito por allá barbudo, humilde, diciendo que iba a llover, nadie le creyó. Los científicos decían: no hay agua en el espacio, en la atmósfera no hay agua. ¿De dónde va a caer? Eso es mentira. Y esto y aquello, no le creyeron. Hasta lo tildaron de loco. Le dijeron: no, se está imaginando cosas. Está fuera de sí. Entonces, ¿qué pasó? Que llegó el día cuando Noé terminó el arca, 120 años. Imagínense lo sobrenatural de Dios allí en ese relato. Lo sobrenatural de Dios, que una madera en lo natural, con pocos años se daña, se corrompe, se pudre. Esa madera en 120 años no se dañó. La primera tabla que puso Noé, vamos a decirlo, a llamarlo así, el primer palo que puso allí, no se pudrió en 120 años. Dios tenía su mano allí y protegió esas maderas para que no se pudrieran, para que no se dañaran. Entonces llegó el día del juicio y Noé no andaba por allá arreando los animales, no. Noé esperó y Dios mismo metió sus animales en el arca. Y después entró Noé. Y Dios dejó la puerta abierta si alguien quería entrar. Y no entraron. Entonces, Dios cerró la puerta, dice la Biblia. Dios fue el que cerró la puerta, así como dice aquí de las vírgenes. Dice que... Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Dios cerró la puerta también. En este tiempo, Dios también ha decretado un juicio, fuego del cielo. En el tiempo de Noé cayó agua, del cielo, y de abajo de la tierra también salió agua. Porque dice: las cataratas, las fuentes del cielo y de la tierra fueron rotas. En este tiempo va a pasar lo mismo. En este juicio que viene va a pasar lo mismo. Va a caer fuego del cielo y va a salir de abajo también. Porque ya los volcanes están erupcionando. Y ahorita más que antes, ya los científicos comprobaron que hay algo que llaman el anillo de fuego, que mire, cuando eso explote,
Si no se raja la tierra por la mitad es de casualidad, pues. Pero va a ser grande, eso va a ser una explosión tremenda, eso no va a ser cualquier cosa. Pero en ese tiempo ya la iglesia del Dios viviente no va a estar aquí. El cuerpo místico del Señor Jesucristo, que es la iglesia escogida por Dios, ya no va a estar aquí. Entonces, la vía de escape es hoy. ¿Cuál es esa vía de escape? Bueno, vamos a leerla. Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1, versículo 26. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor. Lucas 1, 26. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Estaban comprometidos, pero no se habían casado. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba que esa salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Aleluya. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu pariente Elizabeth también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Allí estaba Dios proveyendo la vía de escape para la humanidad completa, porque él dijo: yo he venido al mundo para hablarle al mundo, para que el mundo sea salvo. Él pagó en la cruz del Calvario por los pecados del mundo, pero el mundo no lo acepta. El mundo no quiere nada con Dios. Cuando se le dice que tienen que dejar los vicios, que tienen que dejar esto, que tienen que empezar a comportarse como Dios manda, Dios tiene sus exigencias, entonces dicen: no, yo estoy bien porque yo estoy en una religión, dicen algunos por allá. Yo estoy bien porque yo tengo una religión y mi religión me permite ciertas cosas, y bueno, con tal que yo vaya para allá y lleve plata, y eso no es Dios. Eso no es de Dios. Dios respalda es su palabra. Y Dios proveyó en aquel tiempo de Noé la vía de escape para el juicio. En este tiempo en que estamos, se avecina, ya está a la puerta el juicio. Pero Dios también tiene su plan. Dios tiene su vía de escape para que aquellos que acepten tomar la vía de escape, entonces sean salvos. Los que no hagan las cosas como Dios manda, como Dios dice que tienen que hacerse, entonces Dios ya no se hace responsable por eso. Dios ya hizo lo que él tenía que hacer. Dios le dijo: aquí está el camino. El Señor Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. En su manifestación de hijo, él lo dijo eso. Entonces, ¿qué pasa con esa vía de escape? Que en este tiempo la puerta está abierta. Dios ha provisto una puerta. El Señor Jesús también dijo: yo soy la puerta de las ovejas. El que no entre por la puerta es un ladrón, dijo él. Entonces, el que no haga las cosas como Dios manda,
Dios lo señala como ladrón, porque está tratando de salvar almas por su propia cuenta. Ningún hombre puede hacer eso. Nadie puede salvar a una alma por su propia cuenta. No, tiene que ser Dios en el hombre. Dios es el que hace la obra. Nosotros en lo natural nacimos en el pecado, nacimos siendo mentirosos, nacimos en cosas malas. Y nos criamos, bueno, de la misma forma. Pero Dios no nos iba a dejar así, sino Dios va a usar a una persona, a un hombre, a una mujer. Dios transforma a esa persona. Dios lo transforma. ¿Por qué? Porque usted no puede limpiar la casa con los pies todos llenos de barro. No, usted tiene que limpiarse sus pies primero. Usted no puede sacar a alguien del pecado estando usted en el pecado. Porque el asunto no es meter a la gente en el reino de Dios empujado. Hay gente que tratan de hacerlo así, empujando a la gente que... No, bueno, la Biblia dice que oblígalos a entrar. Sí, pero no es empujándolo. Es jalándolo. Es jalándolo porque usted tiene que estar adentro. Usted no es que usted no va a estar afuera, o usted no le va a decir a la persona, deje de mentir cuando usted es un mentiroso. Deje de robar cuando usted es un ladrón. Deje de codiciar cuando usted es codiciador. No, usted no puede hacer eso. Usted va a dar testimonio con su vida. Que usted antes era todas esas cosas, pero ahora es una persona íntegra. Usted es una persona que obedece a Dios y las personas van a ver eso. Porque cuando una persona dice yo soy cristiano, todo el mundo le pone el ojo y lo vigilan para ver si va a fallar, para señalarlo y juzgarlo y condenarlo. Pero si la persona es de Dios, no tiene que esforzarse a hacer eso, no. Eso va a salir solo. Eso, una persona, un cristiano no tiene que esforzarse para dejar de decir, o para no decir grosería, para no meterse en la trampa, en la mentira. No, no, no. Es como la oveja. Por eso Dios tipifica al creyente con una oveja. Porque la oveja es un animal manso. La oveja no es como los chivos son brincones, correlones. No, la oveja es un animal tranquilo, un animal manso. Y la oveja no tiene que esforzarse para dar lana. No, esa es su naturaleza. Esa es su manifestación. Hoy en día, bueno, hay muchas mezclas de ovejas y unas que se parecen a unos chivos, pero eso ya es la mano del hombre metida ahí. Pero una oveja original, que sea una oveja, no tiene que esforzarse para dar lana. Un cristiano no tiene que esforzarse para manifestar a Dios. No. La Biblia dice que las manifestaciones le siguen, las señales le siguen. Entonces, el evangelio no es empujar a la gente para que entre el evangelio. No. El evangelio es traerlo, alarlo. ¿De qué forma? Con su testimonio, con sus palabras. Y no solamente palabras. Ese testimonio viene acompañado de manifestaciones. Porque la palabra de Dios dice que Dios les dio una orden. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Si bebieren cosas mortíferas no les dañará. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Dios dijo que iban a haber manifestaciones. Porque este evangelio, el evangelio de Jesucristo, no vino solamente palabra, como dijo el Espíritu Santo allá por la boca del apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 2. Este evangelio no es solamente palabra y ya, no, cualquiera habla y cualquiera puede dar un discurso, pero este evangelio vino por manifestación o con manifestación. Dijo el Señor, cuando digo el Señor, el Espíritu Santo, por la boca del apóstol Pablo,
Este evangelio no vino solamente de palabras, sino con demostración del Espíritu y de poder. Así es como se manifiesta Dios. Así es como Dios ala al pecador de la condición donde está, de la condición del mundo de hoy en día, que la Biblia dice que es una condición desventurada, miserable, pobre, ciega y desnuda. Dios la saca. Dios quiere traerlo. Pero esa persona viene toda inmunda, toda cochina, todo revolcado, todo lleno de barro. ¿Qué hace Dios? Lo limpia. Primero lo justifica. Le perdona todo lo que tenga en deuda. Todos los pecados le son perdonados. Esa persona, Dios lo limpia. Por eso es que la Biblia dice en el libro de profeta Isaías, capítulo 1, venid luego y estemos a cuenta. Dios lo saca y le dice, estemos a cuenta. Si tus pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Entonces, Dios es el que hace el trabajo por medio del evangelio. No el evangelio, los evangelios hoy en día. No. Como dijo el apóstol Pablo, no es que hayan muchos o varios evangelios o dos evangelios. No, hay un solo evangelio, el evangelio de Jesucristo. Sino que hay muchos inquietos que pervierten el verdadero evangelio de Jesucristo. ¿Cómo lo pervierten? Mezclando la palabra con sus tradiciones, con sus interpretaciones, con sus religiones, interpretando de aquí y allá. No, Dios no quiere eso. Dios quiere que nosotros mantengamos la palabra de Dios pura. Esa palabra de Dios tiene que estar pura. Y cuando hay cosas que no están escritas aquí en la Biblia, pero Dios las revela porque concuerda con la palabra. Dios las revela, entonces concuerda con la Biblia y no podemos negarlo. No podemos negar eso. No podemos negar que Dios en este tiempo proveyó una vía de escape y que nosotros estamos llamados a examinar nuestra vida y tomar esa vía de escape, porque nosotros vamos caminando por la otra vía, el camino amplio, ese camino que el Señor dijo que no, es un camino que lleva a la perdición. En el libro de Lucas, capítulo 13, versículo 22 al 25. Capítulo 13, no, estoy leyendo Juan. Lucas, capítulo 13, versículo 22. Dijo el Señor, pasaba Jesús por ciudades y aldeas, enseñando y caminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él le dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando ellos afuera, empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo, os dirá, no sé de dónde soy. Entonces ahí está. Va a llegar el día cuando Dios trace, cuando Dios diga ya, hasta aquí, se acabó el tiempo. Se acabó el tiempo de tener la puerta abierta. Este es el tiempo cuando las manos, los brazos del Señor Jesús están abiertos, esperándolo a usted y esperando a todo aquel que se quiera arrepentir, que quiera acceder o tomar la vía de escape propuesta por Dios o provista por Dios. Este es el tiempo para eso. Hoy es el día. Si hoy oyere su voz, no endurezcáis vuestro corazón, dice la palabra del Señor. Entonces, el Señor está así esperando a todo aquel que quiera tomar la vía de escape, que es el Señor Jesús. Él nació, como leímos en el libro de Lucas, capítulo 1, él fue engendrado en el vientre por Dios. El Espíritu Santo vino y le hizo sombra a María y ella quedó embarazada. Nació el bebé, fue criado, llegó a grande, fue bautizado, recibió el Espíritu Santo, predicó, hizo señales, maravillas, milagros, fue crucificado. No fue que lo mataron, como dice la gente, en parte, porque él dijo, nadie me quita la vida. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Y eso fue lo que hizo.
Él puso su vida en pago por nuestros pecados, por nuestras transgresiones, por nuestra maldad, por todo lo malo que hicimos. Él derramó su sangre allí para limpiarnos. Esa es la vía de escape de Dios. Ese es el arca que estaba allá cuando Noé. Esa es la vía de escape. Esa es la sangre de Él que la tipificó el Señor allá en el libro de Éxodo. En el capítulo 12, cuando el Señor dijo, tomen un cordero y lo degollan y con la sangre van a pintar los postes y el dintel de la puerta. Y cuando yo vea la sangre, dijo el Señor, le estoy resumiendo la escritura por causa del tiempo, cuando yo vea la sangre, pasaré de vosotros. Este es el tiempo cuando nosotros, Dios tiene que ver, cuando nos mire, ver que la sangre de Jesucristo nos limpió de todo pecado, nos justificó. Esos pecados fueron desaparecidos. Dios los desapareció. Nadie los puede encontrar. Nadie en el mundo los puede encontrar. Entonces, este es el tiempo de el hombre y la mujer tomar esa vía de escape. Este es el tiempo cuando nosotros tenemos que abrir nuestros ojos espirituales y ver en qué condición estamos, si estamos caminando por el camino correcto. No vaya a ser que de repente diga el Señor, no los conozco. Eso sería grave, porque de eso depende de en qué lugar va a quedar usted. Si se llega a morir mañana o hoy, de eso depende dónde va a quedar usted, de qué lado va a quedar. Entonces nosotros estamos llamados a reconocer si estamos en el camino correcto o en el incorrecto. Si estamos en el camino incorrecto, bueno, vamos a tomar el camino correcto y vamos a tomar esa vía de escape que Dios dio y entrar en esa puerta, porque va a llegar el tiempo cuando Dios la cierre, lo leímos en la Biblia, y ya no va a haber más oportunidad. Quiera Dios que en el día de hoy usted tome su decisión, usted reconozca su condición y vea, en caso de partir usted de este mundo o que venga el Señor, que de repente llegue el Señor, entonces usted tiene que reconocer de qué lado va a llegar, va a quedar. Entonces, tome su decisión en el día de hoy. Hágalo. Vamos a orar. Bendito Dios, santo y poderoso Señor. Gracias, Señor. Gracias por tus palabras. Gracias, Señor, porque hemos reconocido, Señor, que este es un tiempo peligroso, Señor. Este es un tiempo, Señor, cuando el mundo ala con su pecado, con sus insinuaciones, con sus tentaciones, Señor. Pero tú has provisto, Señor, esa vía de escape para nosotros, Señor, que es tú mismo, Padre. Jesucristo, Señor. Esa muerte, esa sangre que se derramó, Señor, esa es la vía de escape. Si nosotros aceptamos eso, Señor, y entramos, Señor, en esa ordenanza tuya, Señor, en esa vía de escape que tú propusiste para nosotros en el día de hoy, nosotros podemos ser salvos, Señor, así como pasó en los días de Noé. Ellos aceptaron tu vía de escape, pocos se salvaron, solamente 8 personas, Señor. Hoy yo quiero ser uno de esos, Señor. Si son 8, yo quiero ser uno de esos 8. Si es uno, ese soy yo, Señor. Todos tenemos que estar en esa expectativa, todos tenemos que tener esas decisiones en nuestros corazones, Señor. Hemos reconocido que este es el tiempo en el que tenemos que tomar decisiones, Señor. Y esas decisiones tienen que ver contigo, Padre. Gracias, Señor. En el nombre del Señor Jesucristo, pongo en tus manos a estas vidas que han escuchado este servicio, Señor. Háblale, Señor. Dale la respuesta de su corazón, Señor, que ellos puedan testificar, Señor, de que tú eres el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Gracias, Padre. En el nombre del Señor Jesucristo nos ponemos una vez más en tus manos para la gloria tuya. Amén. Bueno, están invitados para mañana a otro servicio donde va a estar uno de mis hermanos llevando la palabra del Señor y trayéndolos al convencimiento de la palabra de Dios. Dios les bendiga. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición, de corrección y de fundamento espiritual para su vida. Estamos en el tiempo en que las águilas predestinadas de la hora
con la visión profética dada por el Espíritu, alzarán sus alas y su vista al cielo, esperando el cumplimiento de la promesa que el Señor ha dado en el tiempo final. La verdadera iglesia será una superiglesia, una superraza a medida que se acerca a Él. Ellos serán tan igual a Jesús que serán la misma manifestación de la palabra del Dios viviente. Es el tiempo de la unidad de Dios con su iglesia. Que el Señor les bendiga.